Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio que es el lenguaje del vínculo. Estamos muy agradecidos por los mensajes que nos han mandado sobre el último capítulo, que era sobre la comunicación animal. Vamos a profundizar un poco más en eso esta noche junto con Fabi, pero estamos también ahora enfocando el tema con el duelo de el perder nuestras mascotas, sobre todo porque sabemos que se viene Todos Santos y es una época en la que no solamente lo recordamos, sino que de alguna manera buscamos conectar con ellos, ¿no? Entonces estamos aquí para compartir todo eso. Nuestra invitada, como lo teníamos planificado para este capítulo, por cuestiones logísticas, no va a estar con nosotros hoy, pero sí en el siguiente. Así que nosotros vamos a empezar hablando sobre el tema del duelo y cómo nosotros lo hemos podido vivir con nuestras propias mascotas. ¿Verdad, Fabi? Hola, ¿cómo están? Gracias, Pau. Sí, bueno, bienvenidos nuevamente a este quinto capítulo del podcast Lenguaje del Vínculo. Y bueno, hoy, como dice Pau, vamos a hablar sobre la pérdida de nuestras mascotas, em, contarles cómo hemos nosotros vivido diferentes experiencias, cómo hemos ido también madurando estas experiencias eh, y cómo cada experiencia ha sido totalmente diferente una de otra, justamente por todo este proceso de conocer a nuestras mascotas, ¿no? Entonces empezaremos, Pau. Claro, claro que sí. Bueno, nosotros creo que tenemos un historial relativamente amplio de mascotas que se nos han ido, que nos han dejado en diferentes estadías de nuestra vida y que también significa diferentes estadías de nuestra conciencia, ¿no? Y eso nos ha hecho navegar la experiencia de maneras totalmente diferentes. ¿Por qué no nos cuentas algo de tus experiencias, Fabi? ¿Por qué no compartes con todos? Mm, bueno, mis experiencias con el fallecimiento de mis compañeros peludos, gatos y perros han sido muchas, la verdad, como tú dices. Porque nuestras manadas, bueno, por lo menos la mía siempre va cambiando, ¿no? Eh, no es mi decisión, pero aparecen perros y bueno, pues entran a la manada y luego otros se van, ¿no? Y la verdad es que he tenido muchas experiencias de fallecimientos, tanto de accidentes como de enfermedades largas, ¿no? Entonces, como tú dices, de acuerdo al nivel de conciencia, creo que también ha sido el nivel de cómo he ido asumiendo las pérdidas. Definitivamente las primeras pérdidas para mí han sido muy duras, ¿no? O sea, te estoy hablando de cuando yo tenía, ¿qué? Mis primeras mascotas con las que realmente he tenido clic han sido desde que yo era una guagua, no sé, 12, 13, 15. ¿No? Entonces en ese momento la pérdida de ellas para mí era muy duro, ¿no? Realmente entraba en un duelo, sentía como si se hubiera muerto alguien es que sí se había muerto alguien de mi familia, pero hace muchos años el concepto este era muy, muy diferente, ¿no? Hoy incluso en Chile, me parece, se está aprobando una ley para otorgar licencia laboral por muerte de mascota. Ojalá algún rato llegue aquí a Bolivia, pero eso hace unos más de 20 años era imposible, ¿no? Siquiera como que Pensarlo. llorarlo, claro. Mm. O sea, hasta llorarlo era así como, pero ¿qué es un perro, no? Entonces, claro, eso, cada muerte era tan dura, era tan difícil. Sin embargo, digamos, poco a poco he ido entendiendo la muerte también gracias a ellos, ¿no? De hecho, una de las gatas que más, una de las primeras gatas con las que hice esa conexión, llevaba muerta ya varios días, según lo que me cuenta mi vecino después, me contó mi vecino después. Yo estaba de viaje, éramos muy unidas y yo justo viajé, era el último viaje que tenía para defender mi tesis, así que realmente era el último y le dije, es el último, espérame. Y justo en el último ella desapareció y no volvió. Y después de, bueno, buscarla días, el vecino me dice, sí, pues lleva muerta desde tal día, ¿no?
Sin embargo, yo la sentía y la veía, e incluso la llegué a escuchar, ¿no? Entonces, ella En tu se, viaje. en mi casa, ya llegando aquí a La Paz, la gata no llegaba y no llegaba y no llegaba, y ahí es donde la empecé a buscar, ya la buscaba y la veía, o sea, la veía, pero así, no era como te estoy viendo a ti, ¿no? Era como de reojo, la sentía, la escuchaba. De hecho, ella se subía a mi cama por un lado, no, o sea, no se subía por ningún otro, solo por aquí. Entonces, en la noche, mi cama incluso se llegó a hundir, ¿no? Eh, y ahí es donde entendí que ella ya no estaba. O sea, me lo hizo Mm. ver muy de a poquito. Entonces, a los días, yo logré encontrarlo al vecino donde ella iba a pasar sus días. O sea, en el día iba ahí y luego se venía acá. Y me dijo, no, pues ella la encontré fallecida hace X días, cuando yo ya o sea, yo la veía, la escuchaba y la sentía. Entonces fue bien, claro, fue duro, fue confirmar algo que ya sospechaba, pero también me di cuenta que no se había ido, ¿no? Que de Mm. alguna manera vino. Entonces, así, poco a poco, han ido sucediendo estos fallecimientos, así como te cuento, así un poco más y un poco más, y luego ya el último, bueno, el último de los últimos en los que recibí la información fue de mi perrito Bobby, que tal vez en un ratito les cuento, porque es sí una información muy pesada, o sea, muy, muy profunda. Pero sí, o sea, creo que si tú te abres a la posibilidad de aprender de todo y de ellos, aprendes, ¿no? O sea, entonces me han ido enseñando poco a poquito que la muerte no es lo que uno piensa, ¿no? Exacto. Sí, mira, justo esta experiencia que cuentas me recuerda mucho a una de las que más me ha dolido también, eh, pero era una época en la que yo todavía no estaba consciente. Creo que yo he tenido perros toda mi vida y todos se han ido de una u otra manera, pero es diferente cuando ya tienes tu perro y eres adulto y eres responsable por el perro, ¿no? Entonces, está mi perrita, la negra. Bueno, en realidad ella ha llegado a mi vida un año antes o el año en el que me graduaba de colegio. Y, y bueno, ella ha estado como, bueno, casi 17 años con nosotros. Ha sido Siempre ha sido en mi cabeza mi perrita. Y lo curioso es que hace unas semanas he encontrado unos videos que mi hermana había hecho de ella y ahí me he dado cuenta, con estos nuevos ojos Mm, conscientes, de cómo ella también acompañaba a mi abuelita, ¿no? Cuando vivía solo con ella, cómo ella también acompañaba a mi hermana, ¿no? A mi mamá también. Entonces, su rol yo no lo he percibido como el todo que realmente era, sino solamente la experiencia conmigo. Y bueno, em, yo estaba entrando en un proceso de divorcio, entonces me separo, vuelvo a la casa de mi familia y por ende vuelvo a encontrarme con mi negrita porque yo ya no vivía con ella. Y estaba viejita porque tenía glaucoma, tenía demencia senil y estaba sordita. Yo antes, bueno, he trabajado mucho tiempo en el mundo corporativo y viajaba bastante. Em, y como dices, o sea, me ha hecho recuerdo tu experiencia porque justo iba a tener un par de viajes casi con una semana de estadía en Bolivia y me volví a ir. Y cuando llegaba el primero, yo le dije, me vas a esperar, me vas a esperar, me voy a apurar, es solo una semana. Igual tenía todo listo por si algo pasaba, pero yo siempre le hablaba a la negra, ¿no? Y me fui, volví y no pasó nada, todo tranquilo, cosa que para cuando me fui en el segundo viaje, ya no le he dicho que me espere, solamente me he despedido y le he dicho, ok, te veo a la vuelta. Y yo estaba en Inglaterra y al día siguiente de que yo había llegado, estaba ya trabajando y cuando me fijo al final de la tarde tenía infinidad de correos, claro, porque no había el WhatsApp que conocemos ahora, ¿no? Entonces tenía infinidad de correos que era mi hermana, mi mamá, llamá, comunicate. Ella estaba solita en La Paz con mi abuela y la que era la persona que nos ayudaba con mi abuelita, que ayudaba con la cocina, estaba solo con ellos dos, ¿no? Que era nuestra nana.
y se murió, se descompensó y se fue, ¿no? Entonces, para cuando yo llamé, me enteré, lloré, pero lo interesante ha sido el nivel de culpa que se ha quedado conmigo, porque yo decía, ella me ha acompañado tantos años y yo no he podido acompañarla justo cuando más me necesitaba, ¿no? Ujú. Y realmente esa culpa ha sido una de las cosas más pesadas que me ha tocado cargar hasta que hice una comunicación con esta amiga de Canadá y me dijo, ella estaba esperando que te vayas porque sabía que era una experiencia de la que no te ibas a recuperar Mm. y ella no quería que la veas así porque la imagen se hubiese quedado contigo, ¿no? Entonces, y que ella siempre te acompaña, ¿no? Además, y empezó un poco más y hacerme un listado de todas las cosas que yo había visto y efectivamente era todo lo que yo había visto, ¿no? Entonces, Ujú. me ha enseñado mucho, era un apego muy fuerte, ha sido como una muleta también, mi Mm. negrita en su momento, pero ha sido otra experiencia, ¿no? A diferencia de las que podemos vivir ahora, digamos, ¿no? Es Ujú. totalmente diferente. El dolor sí existe, pero es Claro. era un dolor mucho más así como, ¿qué has hecho tú? Es como que tu culpa, tú eres responsable, ¿no? Sí, Cuando no hay eso y ellos son los que deciden cuándo, dónde, así por es. dónde, ¿no ve? Exacto. ¿Cómo? Mm, Exacto. Sí, y qué difícil que se vuelve justamente ese tema, ¿cuándo? ¿No? mm, Especialmente si no sucede por un accidente, obviamente, pero si sucede por enfermedad, qué difícil se vuelve decidir, mm. ¿no? O sea, ese es un tema que también lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Es como que dices, es que come todavía, pero realmente luego vas leyendo y dándote cuenta de que hay gente que estudia estos temas así bien específicos y te dicen que el perro, el hecho de que coma no quiere decir que esté bien, ¿no? La última perrita que tuve, que era la Saya, em, ella tenía un tumor en la boca y ella, o sea, yo siempre he dicho, ella ha nacido, ella ha venido a este mundo para comer. O sea, cuando ha dicho yo voy a reencarnar en perro, ha dicho yo voy a ir a comer, porque comía todo, o sea, lo que podía, era así uno de sus mayores placeres en la vida. Entonces, cuando ella ya tenía el tumor muy grande, eh, dejó de disfrutar la comida. Ella tú la veías y era normal, caminaba normal, o sea, tú realmente tu parámetro tal vez de dolor no coincidía, ¿no? El parámetro de que uno dice, no, pero todavía. Pero cuando ya le daba la comida, ya le costaba abrir la boca, ¿no? Porque el tumor ya había tomado la mandíbula. Entonces dije, ya, pues, o sea, si ella me ha dejado claro que en esta vida ha venido a comer y a disfrutar la comida, esto no es vida para ella. Entonces, ese día decidimos darle todo. Le comió pizza salteña, hamburguesa, todo lo que ha querido ahí en su vida. Y ese día la hicimos, bueno, al día siguiente le hicimos dormir. Y claro, en algún punto me he cuestionado muy breve, muy poquito, así como que, pero tal vez, pero realmente es una de las muertes que más paz me da, ¿no? Porque ha vivido, ha disfrutado y quién sabe, ha vuelto tal vez en forma de otro perrito. Probablemente. Pero, pero sí, es una de las muertes que más tranquilidad me ha dado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque, bueno, por un lado también eso es algo que le has transmitido a ella, ¿no? Porque a veces nos podemos poner tan ansiosos, tan nerviosos. Eh, Creo que hemos sabido de situaciones en las que la gente empieza a gritar así como no te mueras, digamos, y el perrito entra hasta en conflicto, ¿no? Ujú. Puede estar sufriendo y sin embargo no quiere soltar porque ve que la persona que quiere está totalmente descompuesta, nerviosa, dolida, ¿no? Ujú. Y eso también es
es algo bien, bien fuerte y es lo mínimo también, creo, ¿no? Que podemos darles un poco de paz en ese momento. Yo sí me he cuestionado mucho con la negra porque ella estaba tan viejita y hasta mi familia me decía, pero ya es hora, ¿no? Ya es hora de que la ayudes a descansar y yo no podía. Huía a esa posibilidad y al final, bueno, pues sí se ha ido por su cuenta y ha tenido que esperar a que yo no esté, porque si era por mí, la negra vivía toda mi vida, ¿no ve? Ujú. Mientras que, por ejemplo, con la Cane, que ha sido mi pérdida más reciente, sí me ha dolido mucho porque ella sí ha sido la perrita que más cambios me ha traído, más aprendizajes y sobre todo ha sido esa perrita ya de adulta con la cual hemos convivido y hemos hecho vida, ¿no? Y hemos compartido y tantas cosas. Entonces, cuando a ella le ha salido ese tumor en el paladar, en mi cabeza y ahora no, esto se reabsorbe, esto no pasa nada, ¿no? No me había dado cuenta que ella ya estaba como que incluso escupiendo un poco de sangre y yo realmente no lo había percibido. Asumo que cabe destacar que estaba en una situación bastante peculiar porque nos acabábamos, bueno, casi llevábamos como menos de 6 meses ya viviendo en una nueva ciudad, teníamos un espacio mucho más pequeño al que solíamos tener. Debo aceptar que mis niveles de estrés y mi situación emocional eran bastante, no sé si inestable es la palabra, pero sí estaba como que bastante removida, ¿no? Por todo el cambio y las nuevas experiencias, que hay muchas cosas que no he visto y ahora sí puedo darme cuenta, ¿no? Mm. Y lo más duro ha sido ver cuán rápido ha avanzado ese tumor, cuánto le ha deformado su boquita. Y yo todavía pensaba que por ahí sí había una posibilidad de que eso se revierta, ¿no? Intentando tratamientos que tal vez nunca los había pensado, sin necesidad de entrar a pastillas, sin necesidad de pensar en cirugía, que sabía que iba a ser algo muchísimo más doloroso, Mm. pero ni así, o sea, no terminaba de aceptar, creo, la idea de que ella, de toda mi manada, sea la primera en irse. Tenía casi 11 años la Cane. Entonces me ha dolido mucho y ahí también entra lo que hemos hablado la semana pasada y el tema de la comunicación, el tema de la observación, ¿no? Porque sí, entre comunicaciones y señales que también la observación que hacía todos los días, estaba buscando algo que me diga, ok, es ahora, porque ese miedo de nuevo de repente la pongo a dormir y como dices, no, pero en el día está bien. En el día la Mm. Canela caminaba, corría, jugaba, pero en la noche no podía respirar, sangraba, era un desastre. La verdad ha sido algo muy, muy doloroso de ver. Mm. Hasta que ya cuando yo como que se me hacía más angosta la posibilidad y tenía que pensar en tomar una decisión, la Cane una noche se subió a mi cama para dormir y la Canela solamente dormía conmigo cuando se sentía muy mal, cuando ha tenido accidentes y se ha lastimado, infecciones o lo que sea, si estaba mal y estaba dolorida, me buscaba y dormía conmigo y después siempre en su cama. Entonces cuando ha subido a mi cama esa noche, que ya había puesto a todos a dormir y yo ya estaba por dormirme, entonces ahí he dicho, ok, esta es mi señal Mm. y, y al día siguiente igual ya se planificó todo, ¿no? Para dejarla ir. No deja de ser doloroso, te trae muchas lecciones que tal vez no las ves en ese momento, pero era lo mejor, ¿no? Era lo Mm. mejor para ella Sí, antes que para ti para, como su claro, acompañante, el exacto. responsable por ella, ¿no? Mm. Entonces, es realmente no hay manera de explicar, ¿no? Es como Mm. perder a un No sé, miembro humano, ¿no ve? mm, Sí. más que, no sé, no tiene nombre. No es, es Mm, entre tu amiga, tu hermana, tu
O sea, no sé, es Sí, todo un poco. totalmente confidente. Más o menos lo mismo me ha pasado con mi última mascota, que era la Enya. La Enya era una gata que me ha acompañado 19 años. Y Mm. dentro de todo estaba bien. Eh, no me acuerdo si les conté, pero fue por una enfermedad que logramos cambiarle la comida, ¿no? Ya le diagnosticaron pancreatitis a los 15 Mm. y llevaba ya 2 años comiendo como un gato de verdad. Creo que ese también ha sido uno de los factores que ella aguante tanto. Mm. Pero es justamente eso, o sea, la Enia, todos sabíamos aquí que la Enia cualquier ratito, y así pasaban los años, ¿no ve? Cualquier ratito, cualquier ratito. Y un día la Enia empezó a perder peso. em, Puse también en la balanza el hecho de llevarla a que le hagan sus exámenes de sangre, porque la última vez fue muy estresante para ella. Mm. Y a veces no hacer también es hacer, ¿no? Entonces, no hice una comunicación con ella porque con ella realmente no podía hacer una comunicación, sí, pero la comunicación estaba. Y fue como que ya, o sea, déjame, ¿no? O sea, deja que las cosas pasen. Y así fue. Y un día pasó casi muy parecido a lo de la Cane. Yo estaba en mi cama y ella se subió, me puso su cara aquí y me miró así como decir, ya, en serio, estoy lista, ya. Em, Ese día, no me acuerdo qué día era, pero nos dimos un par de días para despedirnos. Yo pedí permiso en la oficina, saqué vacación, estuve todo el día con ella. Em, Hice lo que un día me dijiste tú con la cane que has hecho, ¿no? Acariciarla hasta el último pelo Mm. para que te acuerdes de ella. Y realmente yo me acuerdo de ella, todo, ¿no? Mm. Em, y ya, o sea, entonces llegó una amiga que me ayuda mucho en estos temas. Ella es veterinaria también y no le importa bajar hasta mi casa. Y, y la durmió. Igual, ¿no? O sea, obviamente pasa un duelo súper duro, obviamente no deja de doler, no deja de ser difícil, pero como les decía el anterior, ha sido uno de los duelos más fáciles. O sea, ¿quién diría, no? Mm. Cuando esta gata se muera, esta persona, pero no, ha sido uno de los más fáciles de llevar. Porque creo que ha sido en su momento, la ha entendido, me ha entendido y sucedió, ¿no? Entonces, tal vez los duelos, ahora me estoy dando cuenta que los duelos más duros han sido, claro, cuando no tenías la conciencia necesaria, cuando no sabías que siquiera era una posibilidad, cuando no sabías que lo mucho que te iba a doler, ¿no? Porque Mm. nosotros sabíamos, estábamos conscientes lo mucho que nos va a doler con cada uno. Pero cuando llega el momento, no sé, es como que ya lo entendieras, por lo tanto es un poquito más fácil de alguna manera, ¿no? Sí. Te das cuenta que sus vidas son cortas y aún así em, asumes y entras al juego y empiezas a nadar en aguas donde sabes que la probabilidad es que ellos se vayan antes, ¿no? Y aún Sí. así, aún así los amas y los adoras con todo y de pronto son tan agradecidos, creo yo, que hacen cosas como la Enya, como la gatita esta que te decía, ¿no? Que se ha ido, pero a pesar de que se había ido, yo la seguía viendo, escuchando y sintiendo. Mm. Creo que es como que ya, bueno, te voy a ayudar a que esto no sea tan duro. Claro. Realmente hay una diferencia muy pesada desde el punto de vista emocional, tú como responsable de tus mascotas, porque ahora que, por ejemplo, puedo, digamos que poner en una balanza lo que yo he sentido con la canela y lo que he sentido con la negra, era como darme palo. O sea, ni siquiera estoy hablando de, bueno, pues la acompañaré,
estaré con ella, ¿no? Ha sido mi responsabilidad y yo he fallado, ¿no? Y yo me acuerdo que el resto de la semana de trabajo, mis ojos todos los días estaban así porque en las noches no podía dormir y era cómo te he dejado sola. Y repetirme, lo siento, negra, lo siento, te he dejado, y así como si yo lo hubiese abandonado, volver a mi casa, además que un poco coordinar entre mi nana y mis mejores amigas, porque no había nadie más de mi familia en ese entonces en La Paz, para que la lleven a cremar, para que la hayan llevado al veterinario, o sea, que mis mejores amigas son mis hermanas, entonces me han ayudado tanto con eso y volver a mi casa y encontrar una latita con las cenizas de la negra, nunca más la acaricié, La nunca viste, más claro. ese olor que tiene, ¿no ves? Tus perros todos tienen un olor diferente, todo. Mm, Ha sido como que arrancármela, claro. ¿no? Mm, Eh, y creo que eso también me lleva a lo que decías, que cuando la cane sabía que se iba a ir, yo no dejaba de acariciarla, no dejaba de sentir todos esos detalles que tenía ella, que siempre los he observado, pero esta vez grabarlos en mis sentidos, porque creo que ujú, es otro nivel de memoria, no solamente la que tienes en tu cabeza, ¿no? Entonces de pronto sentir que su nariz, que el pelo de la cara es diferente al de la espalda y sentir absolutamente todo eso, cómo la abrazaba, que se han vuelto parte de muy interno mío, que me ayuda mucho cuando hay momentos en los que realmente la extraño. Entonces puedes ir a tus sentidos y básicamente lo tienes ahí, ¿no? Que creo que es claro. algo también muy especial y ahí la diferencia entre ambos duelos, ¿no? Aquí Ujú, estoy honrando tu vida, el espacio, el hueco que me has dejado, ¿no ve? Trato tal vez de llenarlo con estos pequeños recuerdos que tengo grabados en mí, a diferencia de pero qué he hecho, por qué he hecho, por qué no he hecho, debería hacerlo así, mira cómo estamos, ¿no? Que me ha tomado mucho tiempo resolver. Y creo que ahí también entra el tema de la comunicación intuitiva como una herramienta increíblemente potente, ¿no? Si es que estás abierto a esta experiencia, porque años después, cuando yo ya tenía la manada que tengo ahora, cuando conocí esta amiga canadiense, mi idea era conectar con los cuatro y de pronto ella me empieza a hablar de la negra, ¿no? Y de las cosas que la negra pensaba y todo eso. Y ahora lo primero que le dije es, por favor, mil disculpas, te he dejado sola, ¿no? Y ahí fue donde me dijo, no, ella estaba esperando quedarse sola, que te ¿no? vaya, claro. Porque iba a ser algo demasiado traumático para ti. Entonces, pero ella siempre está ahí. Y me acuerdo que ese día yo estaba tendiendo mi cama y decía, ¿de dónde salen tantas plumas? Porque había pura pluma blanca por todo lado. Y yo decía, ¿de dónde? ¿No? Ni mi edredón, ni mis almohadas. Pero bueno, eso solo en mi cabeza, ¿no? Entonces, cuando hablo con ella, me dice, te doy dar cuenta de las plumas que te ha ido dejando hoy día. Y yo era, wow, ¿no? Y justo había vuelto de un viaje de Estados Unidos en la que estaba conversando justo con un entrenador en un jardín y de pronto veo este maravilloso colibrí morado volar justo detrás de él y yo puedo jurar que se ha dado la vuelta y me ha mirado pero a los ojos y yo me he quedado mirándolo y se fue, ¿no? Pero no le dije a nadie porque yo pensaba quién me va a creer que un Claro. colibrí se ha detenido en medio vuelo para mirarme a los ojos. Y ella me dice, ella ha tratado de posarse en ti como un pájaro, pero las cosas no han salido como esperaba. Entonces, Wow. esos han sido pequeños detalles que a mí me han volado la cabeza, pero además me han abierto más la conciencia porque te das cuenta de que tu animal no está ahí y ya no está echándose contigo, ya no lo puedes apapachar y qué sé yo, pero no se ha ido,
sigue ahí, solamente que se muestra de de diferente otra manera, ¿no? manera. Ujú. Y lo mismo te pasó Ahí con la está la cane. magia. Y lo mismo me pasó con la cane, porque cuando fuimos a hacerla dormir, que me acompañó mi mamá y una de mis hermanas, yo estaba tratando de hacer las cosas de la manera más consciente con ella. Entonces, entre que le ponían las medicinas y todo, yo puse mi mano en su pecho y estaba esperando un poco sentir cuándo iba a parar de latir. Y cuando ha parado de latir, mi hermana me dice, mira, y yo justo miro a era una puerta de vidrio y en la parte de arriba había un pajarito que estaba picoteando contra el vidrio, ¿no? Entonces para mí ha sido un, aquí estoy, ¿no? Así Ujú. como que De misión otra manera. cumplida, más o menos, Ujú. ¿no? Ya, ahora ya Sí. soy libre, más o menos. Y yo Ajá. decía, bueno, en realidad es la magia, ¿no? Se aplica a Ujú. todos, no solamente a tus animales, se aplica a todos. Pero qué lindo que de pronto hasta tus propias mascotas puedan comunicarse de esa manera, eh, utilizando a elementos o personas alrededor tuyo para que te des cuenta, porque si mi hermana no me lo decía, yo me lo Claro. perdía, ¿no? En ese momento creo que mi atención estaba en que ya no late su corazón, ¿no? Ujú. Pero es bien interesante cómo todo se puede orquestar de tal manera como para que no te pierdas esos pequeños Ujú. detallitos, ¿no? A tu alrededor. Claro. ¿A ti te han pasado cosas Qué linda así? historia. Así no. Em, bueno, excepto lo de la gata, que te conté que si la Mm, llegué a ver, a escuchar. Am, después estoy convencida, de hecho me lo ha confirmado una amiga comunicadora, eh, que la Lucy es la Saya. Em, cuando la Saya falleció, lo único que yo le dije, que es lo único diferente que he dicho a todos, le dije, tu cuerpo es tuyo. No, le dije, tu espíritu es tuyo. Tú haces lo que quieres con tu espíritu. Cuando ya, ya estaba yendo, ¿no? Si mm, quieres, vienes, si quieres, te vas a otro planeta, o sea, a- así volá. Y a los 3 meses aparece de la forma más misteriosa una perrita que la que se acaba de subir. Que por muchas cosas que ahorita no les voy a contar porque no es el tema, eh, me llevaba a pensar que era la Saya. Pero en el mm. cuerpo de la Linda, lo cual es sumamente chistoso, porque siempre la Saya era ha sido la razón por la que he empezado con lo de la comida natural, porque era una mezcla de golden que engordaba y vomitaba y etcétera, ¿no? Y ella siempre, o sea, lo que el mundo percibía de la Saya era que ella seguía sintiéndose chiquitita. Entonces veía un huequito así y metía la cabeza y ya, ella creía que ya se había escondido, ¿no? Entonces ella pensaba que era así chiquitita y era pesada y se notaba que su cuerpo ¿no? La frustraba, Entonces, de alguna manera tengo la impresión, no sé si es por comunicación o por intuición o por qué, que ella ha vuelto en un cuerpo más cómodo, más Qué compacto, interesante. más Mm. ágil, más, sí, Más nuevo. que casualmente, sí, que casualmente es de una de las perras de las que yo decía, de todas las que he tenido, la más ágil era la Linda, porque era así, Mm. subía los cerros, era bárbara la Linda. Y vuelve casualmente en uno de los cuerpos más ágiles de mi manada, pero es ella. O sea, por muchas cosas, sus ojos, su mirada, su carácter, su bondad con todos, es ella, ¿no? Entonces, tenía esa sensación, entonces le pedí a una amiga y esa comunicación todavía la guardo como oro porque me dice sí.
hecho la comunicación y es ella y dice que pidió un deseo antes de morir y se le fue concedido. Y ahí me acordé cuando ella estaba ya cerrando los ojitos, le dije, tu cuerpo es tuyo, haz lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tal vez ella dijo, bueno, yo quiero volver y se le concedió. Entonces, claro, yo no veo esas señales que tú ves, pero sí las veo de otra manera, que sí vuelven, de alguna manera vuelven. Si tú se los permites, si tú les guías, bueno, Ahí está lo lindo porque la relación que has tenido con tu mascota es única. Nadie más la va a entender. Y creo que ahí ellos también te demuestran cuánto te conocen porque sabes a qué cosas le estás prestando atención, ¿no? ajá, Entonces, mm, así como por ejemplo la Saya o la primera gata contigo, eran cosas en las que tú sí te fijabas, eran cosas con las que tú estabas bastante abierta a sentir, sensible, entonces ella se maneja así, entonces así me voy a parecer, digamos, ¿no? Creo que conmigo, sí, exacto. con las dos ha sido de la misma manera, porque yo siempre he sido muy observadora de la naturaleza. Ahora más que nunca, pero antes siempre, o sea, Claro, siempre ha sido así como que qué linda esta flor, qué lindo. Claro, eso se ha multiplicado por 1000 a la fecha, pero siempre claro. me ha llamado la atención, ¿no? Incluso una de mis memorias de chiquito, tal vez unos 11 años, ver un colibrí en la cocina con mi abuela, ¿no? Y ella que me decía siempre, mira, un colibrí en el jardín, ¿no? Mm, Lo que siempre te dicen, ¿no? Alguien nos está visitando, digamos, ¿no? mm, Y me acuerdo que claro, después de la comunicación con la negra, en la que me dijo que era el colibrí que yo había visto, entonces ahí es que de pronto empiezo a ver más colibríes por todo lado, ¿no? Obviamente puede ser mi enfoque, pero yo escojo también cómo verlo y para claro, mí era, es la exacto, negra, ¿no? Y después también era mi abuela. Entonces, claro. eh, hay mucha gente que me conoce porque me encantan los colibríes y tengo full regalitos siempre que incluyen un colibrí en varias formas, ¿no? Y la verdad es que nace de ahí, ¿no? Nace Claro, estas señales y a mm, veces cuando estás pensando en ellos, un olor, un eh, olor, una sensación en tus manos por cómo los acariciabas, ¿no ve? Esa es otra señal y ujú, es, sigo aquí. Y yo me acuerdo también que en esa comunicación le pregunto si iba a volver, que yo no sabía que podía volver. Eso ha sido algo que de pronto ella directamente preguntó y me dijo, ella todavía no le interesa volver, ¿no? Pero cuando lo haga te lo va a hacer saber. También digo, no ha sido solo mía, por ahí vuelve con mi hermana, con mi mamá de alguna u otra manera, no sé, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo lindo de esa relación. Nadie más que tú y tu mascota van a saber el nivel de relacionamiento que han tenido. Entonces vas a ver cómo aparecer, cómo volver, cómo mostrarte que estás exacto. cerca, porque sabe que sí vas a Ujú, prestar atención a esos detalles, ujú. Sí, sí, ¿no? es bien interesante. Ujú. Sí, definitivamente. Y también La verdad. lo hemos visto, perdón, creo que ambas Sí, lo hemos sí. visto con, con que, por ejemplo, cuando falleció el Bobby, que es otra historia y chistosa y misteriosa, yo empecé a ver cosas de él en la saya, que no se las decía a Mm. nadie, porque, o sea, era una locura para mí, o sea, como que es posible que de pronto la saya empiece a actuar como el Bobby, ¿qué es esto? Y luego tú me dijiste cuando murió la Cane que había cosas que el Jack empezaba a hacer como la Cane. El Y Sam, después sí, tengo, también. y después me dijiste, después tengo una paciente que también ha perdido un perrito y me dice, te cuento que ahora la otra está haciendo cosas que hace el otro. Entonces, yo no sé si aquí hay un tema de misterio y de que el perro puede llegar a, ay, no sé, a asumir esa esencia o simplemente son comportamientos aprendidos que ahora lo repiten, ¿no ve? Realmente no sé, Mm. pero es muy misterioso.
Es cierto. Y eso es algo que no sabemos, ¿no? ¿Cómo será la relación? O sea, nosotros que tenemos manadas grandes, o sea, medianas en mi caso, pero ¿cómo será que ellos la perciben cuando ya no está? ¿No? Eh, Porque yo, por ejemplo, a mi otro perro, al Sam, lo veo incluso a veces sentarse exactamente como se sentaba la Canela, como se echaba, y me empieza a mirar y a veces hasta me asusto y digo, estás igualito que la Canela. O la Lupe que ha empezado a hacer cosas dentro de la manada como comportamiento bastante similar a lo que hacía ella. Pero no sabemos cómo la percibirán ahora que no está, porque igual así como se puede presentar a nosotros, se tiene que presentar con los que han sido sus compañeros de vida también, ¿no? Entonces, Claro. y ahí algo que, bueno, asumo que la siguiente vez será, pero algo que he escuchado es que es muy importante también, si es que una vez que fallece uno de tus perros, tú puedes permitir al resto de tu manada que lo vean Que se así como despidan. una Sí, confirmación sí. de que no, o sea, ya no está físicamente y eso es algo que yo no he hecho, ¿no? Porque, Sí. bueno, pues no. Entonces, Claro. Así. es algo para tomar en cuenta y aprender también todos esos detalles, ¿no? Mm. La Sí, verdad es yo que creo, lo he hecho con todo. sí, no, yo Ha no lo sido, he hecho. ha sido menos de lo que pensé. O sea, yo pensé que iba a haber realmente una. Bueno, es que ellos son diferentes, pero sí los han olido y ya, creo que esa ha sido su despedida, como que ok, Mm, eso es, punto, adiós, ¿no? Porque la muerte, sí. por lo menos desde la comunicación, sí he aprendido que la muerte para ellos es tan parte de la vida, pero tan así como que yo te diga mañana vamos a tomar un café, ¿ya? O sea, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Esto es la muerte, tengo miedo a morir, o sea, es tan normal y de alguna manera yo lo veo como un regalo para ellos, eh, como un premio, Mm. ¿no? Eh, como un upgrade, de alguna manera, que, que yo creo que sí, yo creo que tengan aquí una linda vida y así se pueden morir con honores, creo que es el cherry del pastel para mí, ¿no? Entonces sí, o sea, si bien duele, como tú dices, em, especialmente después de un proceso largo de enfermedad, probablemente, ¿no? Porque obviamente no hemos hablado de la parte de los accidentes, que ahí es, pues, terrible también, porque no Mm, estás preparado jamás, ¿no? Pero, pero yo he aprendido, por lo menos yo desde mis animales, desde los que comunico que la muerte es, realmente es un premio, o sea, es, bueno, no un premio, pero es, sí, es que es un upgrade, es una forma de retribuirles todo lo que han hecho por nosotros aquí, ¿no? Y es como una mm. nueva oportunidad y yo creo que literal se van al cielo de los perros. O sea, Se lo merecen también, así que está bien. Sí, hay tantas cosas que podríamos compartir, ¿no? De todo de cada pequeño detalle que hemos vivido con sus pérdidas y probablemente lo podamos compartir más adelante, pero estamos seguros sí, que hay mucha gente que de alguna manera se va a identificar con todo lo que estamos compartiendo. Nos encantaría saber cuáles han sido sus experiencias con sus perros o gatos o cualquier animal, cualquier mascota que hayan tenido. Nos pueden dejar los comentarios o nos pueden escribir también directamente como varios lo hacen. Y nada, creo que este ha sido un bonito recordatorio, una manera de mantener presente a esas almas que definitivamente han aportado en nuestro crecimiento, pero sobre todo han sido ujú, sostén por mucho tiempo, ¿no? Y nos han dado todo su sí, amor sin límites, por los que siempre vamos a estar agradecidos. Y pues nada, yo creo que agradecer a todos los que nos han acompañado en este capítulo.
No se olviden que nos pueden seguir en las redes. Estamos como Uiwa Natural. Estamos en Facebook, en Insta, en TikTok también. También decirles que la siguiente semana vamos a estar hablando del mismo tema, pero desde otra perspectiva, ¿no? Ya desde la perspectiva del duelo per se. Y vamos a estar con una experta, tanatóloga, experta en duelo animal, así que no se lo pierdan. Seguramente todo esto o sea, realmente estamos quedando cortas con lo que hemos hablado hasta ahora, pero seguramente vamos a ir am, contándoles un poquito más desde nuestra visión, ¿no? Y obviamente, como decía Pau, cualquier duda, nos gustaría leerlos, que nos cuenten sus experiencias, si tienen una historia así, si han visto señales, si tienen sospecha de que su perro ha reencarnado, por favor, queremos saber. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.